En castellano la palabra sueño se utiliza como sinónimo de dormir, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esto puede dar lugar a malas interpretaciones en relación con el proceso fisiológico puramente del sueño o el onírico. Y ya vamos a hablar de esto. En inglés no ocurre lo mismo con las palabras sleep y dream. Por eso hoy vamos a hablar de yoga nidra y verán que no es lo mismo. Muchas gracias por recibirnos ahí en tu casa, Ana Sesma. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurelio. Muchas gracias a todos. Mira, para quienes no te conozcan, vamos a decir que tú tienes una larga trayectoria en prácticas que conducen al autodescubrimiento, como el yoga nidra del que vamos a hablar ahora a continuación, meditación, integración somatorrespiratoria, constelaciones sistémicas, ecología profunda, duelo y acompañamiento en la muerte, y el programa SAT de psicología integrativa. Y luego de 6 años, como lo cuentas, ha salido a la luz de tu mano Yoga Nidra, una guía para la relajación profunda, que es un libro que ha editado Kairos. ¿Qué es el Yoga Nidra, Ana? Mm. Yoga Nidra es mucho más que una relajación. Yoga Nidra es un viaje. Yoga Nidra es un viaje que comienza desde lo más obvio, desde lo más externo, y va adentrándose capa a capa, descubriéndonos qué es el ser y qué hay en la profundidad del ser. Yoga Nidra, mira, con una imagen sería como las matrioscas rusas. Sería ir descubriendo capa a capa, ir observando, ir separando, ir olvidando cada capa y a través de este viaje llegar a qué hay en el interior de estas matrioscas, que es ya la indivisible, la chiquitita, la que no puede fragmentarse. Es un gran viaje. ¿Dónde se ha originado esta técnica o esta disciplina? Mira, el origen se encuentra dentro de la vía del Tantra, lo que llaman la técnica del Nyasa. Nyasa significa colocar, y entonces en el Yoga Nidra actual es una de las múltiples fases de Yoga Nidra. El Nyasa significa colocar la deidad en cada una de las partes del cuerpo. En definitiva, es colocar la conciencia en cada lugar del cuerpo. Esta es la semilla, origen de Yoga Nidra. Luego fue Swami Satyananda Sarasvati. Vengo de una escuela de su linaje que, bueno, él estudió veterinaria, estudió filosofía, se licenció en fisioneurología, es decir, tenía una visión muy amplia. Se formó en yoga con un médico, tenía una visión amplísima. Y él, basándose también en sus conocimientos, estructuró lo que hoy es Yoga Nidra. Es decir, que ha pasado desde sus comienzos, que supongo, y hablas de Tantra de de miles de años, por decirlo así, al día de hoy, y claro, cruzó de Oriente a Occidente, llega aquí y evidentemente se ha adaptado. Exacto, es una adaptación para que cualquier persona pueda practicarlo. La técnica inicial en el libro pueden encontrarse al final un anexo con los mantras originales. A cada lugar del cuerpo se le recitaba un mantra diferente. Esto es realmente complejo y más para nosotros occidentales. Entonces lo que se hizo fue aligerar estos aspectos, adaptarlo también a Occidente. Bien, tengo una imagen un poco loca del yoga nidra en el sentido de que el practicante es horizontal, ¿no? Está en una posición horizontal, en una posición que invita a la relajación. Y dices, esto es muy importante, relajarse no es reclinarse o tumbarse y cerrar los ojos, es muchísimo más. Sí, es muchísimo más. Me puedo tumbar, como habrás visto, me puedo tumbar en el sofá, cerrar los ojos y continuar en un estado absolutamente caótico, alterado y en absoluto consciente. Relajarse conscientemente implica mucho más, implica ir adentrándose,
en cada capa, primero tomar conciencia de cuáles son las tensiones físicas, psíquicas, emocionales. Incluso en este estado de relajación profunda vendrán también tensiones no conscientes, los samskara, de memorias antiguas. Entonces, es primero darme el permiso para ver todo esto y en la medida que lo veo, conscientemente aflojarlo, soltarlo. No es tumbarse y cerrar los ojos. Me ha gustado mucho el término de espeleología íntima. Sí, atreverse a entrar en cada cueva, en cada rincón, de los que pueden salir fantasmas, dragones. Bueno, no me asustes. Y también, no me asustes, Ana, no me asustes. Esto es, el miedo. No nos atrevemos a entrar ahí porque relacionamos todo esto con aspectos que nos dan miedo. Sin embargo, todos estos dragones traen regalos. Por ejemplo, en la fase en la que se bucean las emociones, tenemos terror a las emociones. Cuando me atrevo a ponerme cara a cara con ellas y entrar en esta cueva, en la cueva de la emoción, y observarla, veo que cada emoción me trae un regalo. Entonces, es ahí, ir purificando. El Yoga Nidra es un viaje en el que también se hace un proceso de purificación. A cada aspecto de estos a los que temíamos le damos su lugar, su sagrado lugar, porque todo esto ha venido a protegernos, a informarnos de algo. Se resetea la mente, Ana. Hay como una especie de, no digo de empezar de nuevo, pero como que hay una limpieza profunda, ¿no? Sí, me gusta mucho esto que dices. Sí, hay una limpieza. Sí que es cierto esto, para limpiar algo, primero tengo que ver dónde está la mancha. Hay que meterse con la mancha. Hay que meterse en esta cueva, hay que meterse con ella. Y entonces, en las sesiones suelo utilizar una expresión y es: atrévete a entrar ahí con espíritu lúdico. De juicio, como un niño. En un niño todavía no han entrado en la mente los prejuicios. Entonces puede verlo todo desde la inocencia. Entra ahí a mirar desde la inocencia. Justamente te iba a hablar de la preparación antes, la previa. ¿Es necesaria? A ver, siempre es mejor primero, como mínimo, pasar por el cuerpo. Si puedes hacer unos desbloqueos o algún tipo de ejercicio previo, está muy bien. Ahora, también hay técnicas de relajación occidental con las que se puede entrar y es tumbado ya. Ir tensando y aflojando diferentes lugares del cuerpo para tomar conciencia de él. Entonces, bueno, una preparación física es estupenda. Si no hay tiempo o las condiciones físicas de la persona no lo permiten, cualquiera puede entrar en Yoga Nidra. Bien. Hay algo muy interesante que tú dices. Obviamente la respiración es un componente esencial, un poco el que abre la puerta, ¿no? En ese periodo de conciencia. Y hay una diferencia entre la respiración de la fosa nasal izquierda y la fosa nasal derecha. Curioso, no muchas veces se escucha hablar de esto, ¿no? Salvo en yoga, yo no lo he oído. En otros ámbitos no lo he oído nunca. Y sin embargo, y diría desde mi propia experiencia, y no siendo científica, siento la fosa nasal izquierda nos conecta con el sistema nervioso parasimpático, mientras que la derecha con el simpático. Entonces, el trabajar la fosa nasal izquierda nos ayudará a entrar en relajación. Igual que a nivel del eje corporal, si trabajo la respiración diafragmática, me conectará también con la relajación, mientras que la torácica me ayudará a entrar en acción. Importante la diferencia, ¿eh? Muy importante. Y otra cuestión más con la relajación, con la respiración. La inspiración y la exhalación son otros dos componentes. La inspiración me hará entrar en acción, la exhalación, si
entro y profundizo en la exhalación, pondré en marcha el sistema nervioso parasimpático, inhibiendo el simpático. Bueno, es otra ayuda para entrar a relajarse. Bien, voy tomando nota. ¿Qué es el Sankalpa? El Sankalpa, el propósito, la resolución, más que un deseo, yo diría que son anhelos, anhelos del alma. Hay una imagen preciosa, el Kalpa Vriksha, el árbol de los anhelos, ¿no? Dicen, detrás de la flor de loto del corazón está escondido un árbol mitológico, el Kalpa Vriksha o Kalpataru se llama, el gran árbol de los anhelos. Y allí están como frutos los anhelos del alma. Sankalpa tiene que ver con esto. En un acto de interiorización, conectar cuál es el anhelo de mi alma para este momento vital. Y es que puede ser tan largo. Entonces Sí, lo transformo ¿sabes? en una Me frase. recuerda algo para algunos que han leído a Luis Hay, por ejemplo, estas de las frases, ¿no? Esas frases que tienes que recordar, ponértelas visiblemente para recordar qué es a dónde vas, qué es lo que quieres, pero que no son elementos materiales, sino guías que van a tu subconsciente, que trabajan en ese nivel debajo del consciente y que tienen esa potencia, esa fuerza transformadora para que, así como utilizamos programas que se van quedando archivados y actúan en un sentido que a veces no es operativamente conveniente, por decirlo de alguna manera, estos otros mensajes que te vas asimilando van haciendo su trabajo, ¿no? ¿Es Exacto. algo así? Es como el antídoto de las creencias limitantes. Ok, ok. Entonces, ese anhelo lo transformo en forma de frase, lo formulo como una frase breve, clara, concisa, en presente, positiva, con toda la fuerza de las palabras y además lo paso por las sensaciones, lo paso por el corazón, lo paso por el cuerpo. Y aquí es donde toma la fuerza. Es, paso esta resolución, este sankalpa, por los tres cerebros, los alineo y entonces con toda esta fuerza los lanzo. Es una semilla que en Yoga Nidra, en el momento en que todo está en calma y hemos accedido a la mente subconsciente, sembramos. Yoga Nidra es como un jardinero. Nos ayuda a quitar las hierbas que hemos visto, esos fantasmas que nos aterraban y resultan ser nada. Nos ayuda a preparar la tierra y cuando está preparada sembrar esta semilla, Sankalpa. Entonces, en un estado de conciencia determinado, el de ni vigilia ni sueño, en el estado de Yoga Nidra, lo regamos y lo dejamos ahí. Desde allí nos empujará. Justamente te iba a decir, y lo explicas muy bien, en qué nivel de conciencia es todo este trabajo. Es decir, no estamos en el alerta de la vida cotidiana, tampoco estamos profundamente knockout, por decirlo de alguna manera, inconsciente absoluta, que no pasa nada, estamos, vaya a saber dónde, en las profundidades, sino en un estado más bien intermedio, donde se manejan ambos mundos, por decirlo de alguna manera. No llegas a despegarte del todo, porque hay una conexión, ¿no? Especialmente a través del sonido, de la palabra que puedes estar escuchando, de alguien que está facilitando la sesión, y por otra parte estás trabajando en esas profundidades de ese jardín interno que estás describiendo muy bien. Y también por lo que acabas de decir, creo que, y nos estamos metiendo, estamos describiendo un poco el trabajo de Yoga Nidra para aquellos que nos están escuchando, ¿no? Todo esto está serialmente compartimentado en fases, por decirlo de alguna manera. La intención y la emoción juegan en una dupla también otro papel importante.
Sí, importantísimo, importantísimo. Son lo que confiere fuerza a esta semilla que plantamos. Por esto también diría el importante trabajo de dejar de temer a las emociones, Ya. porque la emoción ya es energía en movimiento y le confiere un gran peso al Sankalpa. Y la intención, digamos que es desde este otro cerebro enfocado. Entonces, para mí la sensación es como un láser. Cuando la intención y la emoción se aunan conscientemente, porque también puede suceder inconscientemente y en lugar de ser un placebo, ser un nocebo. Exacto. Se aunan conscientemente, es la fuerza de un láser, ¿no? Con toda esa luminosidad concretada en un punto. Sí, sí. Bien, y ahí hablas también de sugestión, autosugestión y el poder de la intención, ¿no? Hay como una especie de también de juego en ese sentido. Sorprende esto de sugestión y autosugestión para diferenciarlo, ¿no? Sí, yo diría la palabra sugestión es algo que viene de fuera. Es algo externo que es esta semilla desde lo externo. Intentan sembrarla en tu jardín. La autosugestión. Yo misma elijo la semilla y la planto en ese jardín. No, nadie externo a mí puede sembrar esta semilla sin mi permiso. Bien. Si soy consciente. Es Entonces ahí importante lo que también acabas de decir. Esto es muy, muy importante. la propia autoridad. La Ujú. propia autoridad. Yo tengo la autoridad para sembrar esas semillas. Entonces, ¿En qué consiste la rotación de la conciencia o otro término que me encanta, acupuntura psíquica? pues sí, la acupuntura psíquica. Cuando uno está ya familiarizado con la percepción, con la propiocepción, con la percepción de las propias sensaciones, te das cuenta de que el término es muy ajustado. La rotación de la conciencia significa ir atendiendo conscientemente a diferentes lugares del cuerpo. Es un viaje por el cuerpo, Ujú. por lugares en un orden u otro que el facilitador elegirá, dependiendo de factores. Entonces, al llevar la atención a estos diferentes lugares, puedes sentir perfectamente estos lugares y cómo responden a la mirada atenta y consciente. Es el origen, este es el nyasa. Yo llevo mi atención, la conciencia, la deidad, a diferentes lugares. Puedo sentir el dedo pulgar, puedo sentir el índice, el medio. Y a medida que voy haciendo este viaje, no solo estoy pasando por el cuerpo, sino que también áreas de mi cerebro se van activando. Ujú. Por eso también puede ser un muy interesante trabajo, por ejemplo, en un cuerpo en el que hay un órgano que no está, por una cuestión de nacimiento, por una cirugía, o un miembro que ha sido amputado, es decir, bueno, trabajo y mi conciencia también pasa por ese miembro, por ese órgano que físicamente no está, pero sí hay un área en Ujú. mi cerebro que lo recuerda. Entonces, es un trabajo profundo de conciencia corporal, de resacralizar el cuerpo como templo y, bueno, a nivel físico-fisiológico, muy interesante, neurológico, muy interesante. En otro párrafo citas, como hay muchas citas, especialmente tanto de maestros de yoga, por su experiencia, nacionales y extranjeros, como también científicos en el trabajo del campo de la neurociencia, lo que se sabe y cada vez se investiga más con gran atención porque, claro, estamos descubriendo eso que es el gran ordenador, digamos, que le damos mucha importancia porque también es, a mi modo de ver, como un receptor de otras ondas que andan por ahí, que es el cerebro, ¿no? Obviamente. Y citas a la autora Jean Achelberg, una psicóloga que trabajó en su momento, creo que
ha fallecido ya, no lo tengo claro. La pude entrevistar hace muchos años. Participaba del equipo del doctor Carl Simonton en el área del tratamiento del cáncer, y ella, como psicóloga, explicaba los alcances de la visualización y de la imaginación, obviamente, el poder de la imaginación en lo referido justamente, y enlazo con Yoga Nidra, en lo que tiene que ver la pantalla mental, lo que se llama pantalla mental. Es un trabajo lúdico, interesante, pero con un poder, con una potencia tal que la gente a veces lo hace de una manera no tan consciente, pero que sus frutos se notan de una forma fantástica. Entonces, ¿cómo se trabaja la pantalla mental en Yoga Nidra? La pantalla mental, Chidakas, en sánscrito es el espacio de la consciencia. ¿Cómo se trabaja? Depende del objetivo con el que trabajes en cada sesión. He tenido la suerte de acompañar, o tuve hace unos años la suerte de acompañar a alguien precisamente en un proceso de cáncer. Y yo le iba enviando, porque no vivía donde vivo yo, audios. Y utilicé algunas visualizaciones de otro psiquiatra, Epstein, que también trabajó con visualizaciones. Sí, sí, sí. Tiene un libro fabuloso en el que propone visualizaciones para diferentes tipos de dolencias, enfermedades, etc. Entonces, ¿cómo se trabaja en Yoga Nidra? Depende del objetivo, porque puede ser desde algo tan sencillo, entre comillas. Recuerdo una visualización de Epstein, como visualizar un río interno que va limpiando cada rincón del cuerpo y tiene un efecto precioso. O puede ser algo incluso, ¿cómo te diría?, más chamánico. Es decir, visualiza tu propio jardín, tu lugar sagrado, y allí dentro te visualizas tú. Quizá aparece un animal de poder, quizá está tu niño, tu niña. Puedes trabajarlo dando la fuerza al adulto, por ejemplo, en este tipo de imagen, y el adulto protege al niño sentados en su trono. Puede trabajarse la pantalla mental como, ¿cómo te diría?, como un cebo de pesca. Y entonces utilizar imágenes aparentemente o no aparentemente inconexas. Entonces lanzar imágenes locas, absurdas, inconexas, oníricas, para llegar a ese espacio profundo, al subconsciente o el inconsciente, es decir, la memoria personal o las que están fuera, que hablabas tú, los campos morfogenéticos que dice Sheldrake. De Sheldrake, sí, sí. Y entonces estas imágenes son como un anzuelo. Y yo puedo proponer visualizar una espiral o una silla vacía, y a 3 personas que hay en la sala, esta imagen las lleva a lugares muy diferentes. Le hace, mira, Nidra en sánscrito significa dormir, paradójicamente despertar, y también brotar, emerger. Y en la portada del libro es el loto que emerge del ombligo de Vishnu. Tal cual. Entonces, a cada persona le emerge, quizá no esa espiral, quizá no esa silla vacía, sino una memoria. Entonces, la utilización de Chirakas es múltiple. Hablamos antes de diferenciar lo que es el sueño onírico y el sueño consciente. Explícanos eso para rebobinar y entender un poquito más. Lo onírico te refieres por la noche, cuando estamos inconscientes. Sí, lo que diferencia Yoga Nidra del sueño nocturno habitual es la consciencia. En Yoga Nidra uno se hace el propósito de no caer dormido. Es un viaje en ese filo, ¿no? Hay momentos en los que uno cae, regresa y es consciente de que ha caído y que ha regresado. La diferencia es la consciencia. En Yoga Nidra estoy plenamente consciente de lo que está ocurriendo en el cuerpo, las sensaciones y de todo lo que va emergiendo. Con lo cual, todos estos mensajes, ahí está el proceso de purificación. Cuando hay una sombra, ¿qué hago para eliminarla?
Luz. Poner un Luz, foco de luz, luz. luz, luz, luz. Poner luz. Luz. Esa es la conciencia. La luz, el foco de luz es la conciencia. Pongo luz a esas sombras. Emerge una sombra de lo onírico en Yoga Nidra con la luz, emerge y lo veo. La sombra desaparece. El dragón se transforma en flor de loto. Del inconsciente de las aguas profundas, que es, mira, en esta imagen, no sé si se ve. A ver, un poquito más hacia ti. Ahí. Perfecto, sí. ¿Sí? Sí, Esta sí. es la portada del libro, el Sí. relieve completo del templo de Dashavatara, Sí, los sí, 10 sí. avatales. Sí, sí. Entonces, Vishnu está dormido. En este relieve no se aprecia, pero es del ombligo de Vishnu, surge una flor de loto. Y las aguas oscuras de las tripas, no del cerebro, no de la mente, ni siquiera del corazón, de las tripas de Vishnu, emerge una flor de loto. Los dragones se transforman en esa joya. El lodo se transforma en flor. Le pongo la conciencia. Desaparece la sombra. Ahí es la diferencia. Nos instalamos en lo que se denomina la conciencia testigo. Hablas de conciencia. ¿Qué es la conciencia testigo? La conciencia silenciosa, la que no juzga, la que doy un pasito más para atrás. Y me doy cuenta, bueno, siento la mano, me doy cuenta de la mano. Y voy dando pasos hacia atrás y me doy cuenta hasta que me doy cuenta de que me doy cuenta. Y me doy cuenta incluso de que hay una parte mía que está juzgando la mano. Y pues me duele o no me gusta o está arrugada. Y la conciencia testigo desde más atrás se va dando cuenta de todos estos procesos. No interfiere, no interviene, no los juzga. Es testigo, no es juez. Está. Es presencia pura, presencia. Esto es. En este proceso de contemplar, como lo dijiste al comienzo, esas matrioscas que las tenemos aquí, esas envolturas, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde podemos llegar? Un viaje a la profundidad del ser. Es un viaje a la profundidad del ser. Hasta allí podemos llegar. A medida que vamos relajando, que es ir abriendo estas matrioscas que decía al principio, a medida que las vamos viendo, desmontando y apartando, vamos transitándolas, entonces llegamos al silencio, llegamos a ese estado del Vishnu durmiente, consciente, a un estado hipercreativo, al ser que subyace, ¿no? a todo el universo, que dice también Sheldrake. Toda la naturaleza como el sueño de Vishnu, dice. Un científico. Muy lindo, muy bonito. ¿Cuánto dura una sesión de Yoga Nidra? Puede durar entre 20 y 25 minutos. Mis primeros contactos con Yoga Nidra, hará pues 8 o 10 años, 10 años, sí, alrededor de 10 años ya. Duraban después de una sesión de yoga 15, 20 minutos. Una sesión de Yoga Nidra, entre media hora y una hora, 55 minutos. Yo suelo guiarlas alrededor de estos 55 minutos, una hora. ¿Los niños pueden practicar Yoga Nidra? Tiene que ser adaptado. Personalmente nunca he trabajado con niños, Yoga Nidra. Obviamente ha de ser muy adaptado, no puede ser todo el proceso, porque el niño se aburriría. Claro. Pero se puede combinar la rotación de conciencia y una visualización, o el trabajo con las emociones, los pares opuestos. Aprender a escuchar en el cuerpo qué ocurre cuando siento tristeza y alegría, desdramatizando, jugando. Se puede, adaptándolo.
¿Existen contraindicaciones, Ana? Existen contraindicaciones, igual diría que en cualquier meditación. Yo no guiaría yoga nidras con personas con dolencias psíquicas severas, porque ya en condiciones no dolentes, no sabemos dónde cada uno vamos a llegar. En estos casos es realmente muy arriesgado. Ocurre lo mismo con el consumo de estupefacientes. Tampoco se sabe bien dónde se puede llegar. También hay un riesgo. Y en caso de epilepsia, también, porque hay personas que es en el estado de relajación profunda en los que a veces les emergen estos brotes epilépticos. Entonces, siempre y a lo largo del libro recomiendo precaución. Y quien guía máxima atención, la sensibilidad abierta. Porque incluso en casos en los que, bueno, hay un duelo reciente o se ha sufrido un trauma profundo, puede estar ese trauma oculto a la memoria más obvia y emerger, puede brotar. Entonces, siempre recomiendo precaución. Ya. Y recomiendas mucha precaución a los facilitadores en general. ¿Cuál es la prioridad que destacarías más que tiene que tener un facilitador, teniendo en cuenta que está trabajando con un grupo de gente que puede tener esos momentos que necesitan una contención y una guía también para incluso poder salir de ese estado de conciencia alterada digo por la profundidad, ¿no? Sí, es un estado de conciencia alterado. A veces esta palabra da un poco de susto. Claro. Alterado significa que no es el habitual. El ordinario, exacto. Exacto. ¿Qué recomendaría? La máxima sensibilidad despierta, aprender a jugar con la voz, porque es el único estímulo externo que va a quedar como vínculo con la persona que está en este estado. El trabajo con la voz, el estar muy pendiente, retirarse, retirar el ego, estar disponible, ser capaz de en una sesión, yo siempre llevo las sesiones preparadas de antemano, pero luego, dependiendo de lo que voy sintiendo, pueden variarse, variar. Y evito utilizar el trabajo con una emoción, depende de lo que voy sintiendo. Alerta a los movimientos de las personas, porque pueden indicar que hay algo que las está perturbando. Y en este caso, poder regresar, tener muy claro el protocolo para hacer regresar a una persona a la que en un momento dado le es difícil volver. Hemos inhibido completamente el sistema nervioso simpático. Entonces, puede darse el caso. Bien, estamos hablando de esos cuidados, las zonas donde, esas zonas rojas que no se pueden traspasar, pero vamos a hablar de los efectos y beneficios que tiene Yoga Nidra, porque si no, quienes nos están escuchando dirán, y bueno, ¿y esto en qué me beneficia? Desde la neuroplasticidad, por ejemplo, ¿qué sucede con nuestro cerebro, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con las emociones, con el espíritu en todo caso? Claro, sí. Los beneficios detallados, hay una lista larguísima en el libro. Para no extendernos tanto, lo que sí diría, somos seres multidimensionales, que es lo que descubrimos con estas muñecas que vamos viendo. Entonces, los beneficios también son multidimensionales. Hay beneficios a nivel físico, nervioso, neuronal, hay cambios. Aprendo a funcionar desde lugares diferentes del cerebro. Por ejemplo, y en lugar de estímulo y reacción, aprendo a abrir un espacio entre el estímulo, pausa, y entonces actúo desde otro lugar del cerebro. Aquí hay un acto de libre albedrío. ¿Desde dónde voy a actuar? Hay beneficios a nivel endocrino, hay beneficios a nivel mental. Se va instalando la pausa, se va instalando ese testigo en lo cotidiano. Al final es una presencia que está continuamente acompañándote y no deja de ver
cada neurosis cuando se te dispara, cada pensamiento cuando pasa, es un gran beneficio. A nivel emocional es también un proceso de educación psicológica, es un proceso de educación emocional. Aprendo a transitar la emoción como una ola, también está expresado así, desde la cresta hasta el valle, sin tener miedo a ninguna de ellas, o dándome cuenta de a cuál me apego, de cuál quiero huir. Hay beneficios a nivel intelectual, porque todo lo que es calma ayuda a desarrollar una claridad mental mucho mayor. Hay beneficios a nivel espiritual, porque en este viaje descubro también, sobre todo en Occidente, que estamos tan, quizá cada vez menos, ¿no? Hay una inquietud más, porque la insatisfacción nos lleva sí o sí allá. Hay el beneficio de descubrir que también soy alma, que también hay un espacio profundo que es sagrado. Y bueno, qué mayor beneficio, ¿no? Y hay un beneficio, si salgo de Yoga Nidra, fíjate, esta imagen me viene ahora, no me había venido nunca. El proceso de salida de Yoga Nidra es, cojo la matrioshka chiquitita, la indivisa, y empiezo a vestirla con esos disfraces, con esas otras que he desmontado, teniendo conciencia de cuál está dentro. Entonces, desde ahí todo cambia. Las prioridades, las escalas de valores. Es un beneficio, sin duda. Voy percibiendo quién soy. ¿Quién soy? Bueno, yo estoy leyendo el final antes de los anexos. Es una buena parte de los anexos de tu libro. Hay mucho mantra, justamente para los que se quieren especializar. Este libro es buenísimo. Me ha sorprendido. Recomendarlo es poco. Para los que se interesan sincera y honestamente en este tema, ¿no? También la bibliografía, a quienes han consultado. Y me quedo con el final, decía, porque es un poco el resumen de todo esto que estamos hablando, ¿no? Dices, en este sentido el viaje, hablamos del viaje hacia el jardín, ¿no? Requiere, además de paciencia, curiosidad y constancia, valentía. Hay que atreverse a mirar hacia adentro, conscientes de que podemos descubrir nuestras propias sombras y fantasmas, lo que decíamos. Y eso, evidentemente, exige valentía. Y sobre todo, grandes dosis de amabilidad con uno mismo. En esta travesía también uno aprende a quererse, a reconciliarse consigo mismo y con los otros, a abrazar la vida que nos atraviesa. Y preguntas, ¿te animas? ¿Te animas? ¿Te animas? ¿Te animas? Bueno, Ana, no sé, por mi parte creo que le hemos dado un repaso a todo lo que nos compartes aquí en tu libro. Lo pongo nuevamente. Yoga Nidra, una guía para la relajación profunda. Dicho así es muy simple, pero es súper interesante. Te invito a que digas si hemos dejado o pasado por alto y lo quieras mencionar ahora mismo. Pues creo que no. Estoy sorprendida de la travesía que hemos hecho por el libro. Muchísimas gracias. Querría, bueno, agradecerte por la invitación para estar aquí, agradecer a Vicente Merlo, bueno, el empuje, la ayuda, un prólogo generosísimo. A Jordi Isern, que aparece en la primera planilla, que en el viaje de recopilación también hizo un gran trabajo. Fue un manuscrito viajero, iba y venía, de Jordi Isern a mí y venía él.
Y gracias a Kairos, porque tanto Agustín y Ana han confiado en este trabajo, y a todos vosotros por el interés. Y gracias a todos quienes se atreven a entrar en ese espacio. A veces las sombras son cosas bellísimas, no necesariamente son aspectos feos. A veces son aspectos que no me atrevo a ver de pura magnitud. Entonces, bueno, bienvenidos al viaje. Ana Sesma, Yoga Nidra, yo diría un viaje de la piel al alma. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla, en esta entrevista, y prometemos un próximo encuentro, aquí, en Tú Mismo. Hasta la próxima. Muchas gracias.